Si hay una compañía que no deja indiferente a nadie con sus lanzamientos en el mundo del hardware, es Google, pese a que no es su fuerte. Este año, sin temor a equivocarme, Google se pondrá al tú por tú con Apple, Samsung y todos los otros productores de smartphone del mundo, porque va a sacar o acaba de anunciar que saldrá su Pixel 7, una evolución de su teléfono insignia. También sacará su tan esperado Google Pixel Watch, una joyita que todos llevamos años y años pidiendo. Y además, por añadidura, uno que otro gadget adicional, entre ellos el Pixel Buds Pro, unos audífonos con cancelación de ruido. No te muevas y te vas a enterar de todos los detalles de estos lanzamientos. En el mundo de la tecnología actual cada vez quedan menos expertos en un solo tema. Tal cual fiesta de niño, todos quieren un pedazo del pastel del que está al lado. El gran cambio vino cuando Microsoft, de ser un experto en software, decidió cambiar la jugada y añadir hardware a sus productos, entre los cuales hasta inventó un segmento nuevo, la Surface. Y la verdad es que para beneplácito de todos, porque realmente han hecho un excelente trabajo con su Surface, Lactos Surface y ahora computadoras de escritorio. Y lo cierto es que meterse en el terreno del otro está de moda. Por ahí ha encaminado Apple queriendo producir el coche eléctrico, Tesla metiéndose a producir el Tesla Pi, la próxima revolución en telefonía. Pero todos hemos esperado durante años el gran salto de Google a producir hardware o tecnología, aparatos, gadgets de mucho mejor nivel. Y creo que este será el año, el parteaguas para Google. Vamos a comentar los últimos lanzamientos, los más importantes que pondrán a temblar a Apple si Google decide sacarlos fuera de Estados Unidos. El lanzamiento más esperado, el Pixel 7, el Google Pixel 7, que tendrá dos versiones, 7 Pro y 7. Mantienen el módulo de cámaras trasero muy distintivo, que en lo particular a mí me recuerda a un módulo de cámaras que usó Huawei cuando solía colaborar con Google, aquellos años de gloria, donde le produjo uno de sus píxeles. Recordemos que Google siempre buscaba diferentes marcas para que le produjeran sus píxeles. Solo hace, yo creo que 2-3 años que decidió producirlos él mismo. Las diferencias principales entre la versión 7 Pro y la 7 a secas viene del módulo de cámaras, que obviamente irá más vitaminado y con mejores prestaciones el 7 Pro. En cuanto a procesador, ambos montarán el Tensor, la segunda versión fabricado por Google. Y obviamente Android 13 para sacarle el máximo partido a la integración del teléfono de Google con su sistema operativo. En cuanto al módulo de cámaras, va a ser potente y de la mano de la inteligencia artificial promete mucho. Ya han dado mucho de qué hablar los Pixel 6 y la verdad es que no se espera menos de estos Pixel 7. Con esto, señores, Google se pone al tú por tú realmente con los tope de gama del mercado. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Del precio no se ha comentado nada, pero sabemos que no van a ser baratos. Google no se caracteriza por ser propiamente una casa de beneficencia. Así que esperemos precios rondando los $900,000. El otro lanzamiento, y creo que el más esperado por todos, es el Pixel Watch. Todos nos preguntábamos, los fans de Google o los fans de Android, ¿por qué Google no había lanzado un reloj en todos estos años? Es que si quería competir en un mundo tan competido como el de los smartwatches, tenía que hacerlo bien. Por eso creo que se han tomado su tiempo. Esta vez yo creo que no querían cagarla como la han hecho con algunos de los smartphone Pixels de versiones anteriores al 2000, a las 6, al 5 y el 4, pues como que no estuvieron tan buenos. ¿O ustedes qué opinan? El diseño y la integración con el software es la apuesta fuerte de Google en este Pixel Watch. Un diseño perfectamente limpio, minimalista, reconocible a la primera. Así como puedes reconocer un Apple Watch, vas a reconocer un Pixel Watch de la nada. Creo que en esto es un acierto que ha tenido Google, menos es más. Y yo digo, ¿por qué no se le ocurrió a Samsung? ¿Por qué no se le ocurrió a Huawei? Y siguieron apostando por relojes tradicionales. Pues tuvo que ser Google el que lanzara un smartwatch con estas características tan llamativo a la vista. ¿A ustedes qué les parece? A mí me parece hermoso completamente el reloj y no puedo, me muero de ganas por tenerlo en mis manos. Los de Google no solo se han esmerado en sacarle partido y hacer un diseño de hardware muy limpio, sino también integrarlo perfectamente con el sistema operativo de relojes, el Wear OS.
Aprovechando también que son dueños de Fitbit, pues integran los sensores de Fitbit y la aplicación salud y seguimiento de fitness de Fitbit. Y creo, señores, para serles honesto, que este Pixel Watch dará la estocada final a los Fitbit, que pasarán a ser un mero software dentro de los próximos Pixel Watch. ¿Ustedes qué opinan? Y el otro lanzamiento, por no dejar que llama la atención, son los Pixel Buds Pro. Unos auriculares inalámbricos con una forma, la verdad, que bastante convencional, salvo el toque de colores que vienen disponibles en 4 colores, bastante llamativo o diferente, y estos tienen cancelación de ruido activa. No es nada nuevo en el mercado, pero se agradece que Google los incluya en sus próximos auriculares para tener un ecosistema mucho más completo. Tendrán hasta 31 horas de batería, obviamente combinando la batería de los auriculares y la cajita cargadora, y un precio de $199. Esperemos que los bajen un poco porque están volándose la barda, porque tampoco es que ofrezcan algo que sea disruptivo en el mercado. ¿Ustedes qué opinan, amigos? También han aparecido rumores de una Pixel Tablet, algo que completaría el ecosistema, algo que necesita Android, tener una tablet que le saque el máximo partido a Android, porque creo que las que más se acercan son las de Samsung y no logran del todo integrar el Android a sus tabletas. ¿O ustedes qué piensan, amigos? De computadoras no vamos a hablar, pero ese es el próximo paso en donde yo creo que se va a meter Google. Tienen una hora que la verdad es que no destaca por el diseño. Yo la verdad que veo en esta computadora bastante bonita. Creo que hay que esperar a la segunda o tercera generación para que madure completamente, porque es algo que se agradecería, tener el ecosistema completo en Google, donde puedas tener tu computadora, tu celular, tus auriculares, tu reloj y tu smartphone. ¿Ustedes qué opinan, amigo? ¿Y qué opinan ustedes de estos lanzamientos de Google, amigos? Yo estoy realmente emocionado. Un gigante como Google pondrá presión a todos los fabricantes para que mejoren sus smartwatches. Ojalá que ponga presión también para que bajen los precios de sus buques insignia, porque cada vez más va más para arriba todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál será el siguiente paso? Si tienen alguna idea, déjenlo en los comentarios. No lo va a oír nadie, ni Google, pero lo voy a leer yo y les voy a dar mi opinión. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.